Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han detenido en seco la firma del tratado insignia del presidente de USA, Barack Obama. Se trata del TPP. Los expertos afirman que el tratado está clínicamente muerto. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y bienvenidos a Claves, en una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y ADN TV desde Santiago de Chile. Nuestros invitados. Está con nosotros Paulina Acevedo. Paulina es periodista, comunicadora en derechos humanos. Desde el 2004 forma parte del Observatorio Ciudadano. Es además vicepresidenta de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción AG, y es miembro del capítulo nacional del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR. Bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros también Carlos Figueroa, filósofo y estudiante de magíster en Ciencias Políticas, coordinador de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática, RD, y es vocero de Chile Mejor Sin TPP, que agrupa a más de 100 organizaciones civiles que se oponen a la firma del tratado. Nos acompaña además Felipe Lopeandia, abogado, negociador jefe para el TPP de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Jorge Saad, quien es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y profesor de Derecho de la misma universidad. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. El TPP debería ser el mayor bloque o el pacto para el mayor bloque económico del mundo, pero como vemos está casi muerto. ¿Cómo es posible que un proyecto de esta naturaleza termine de esta manera? Bueno, eso tiene dos razones importantes en la introducción que hacías. Una tiene que ver con la contingencia electoral en Estados Unidos, por supuesto, y la necesidad de tomar posición respecto de un tratado como este, pero la otra tiene que ver con las propias características de este acuerdo comercial, que excede lo que habíamos visto hasta ahora en lo que acuerdos comerciales teníamos por sus alcances. Y cuando hablo de alcance me refiero expresamente a las posibles afectaciones y cada vez más concretas y acreditadas que puede tener este tratado en derechos fundamentales de las personas. Hablamos del derecho a la salud, hablamos también del derecho a la consulta y de obligaciones que el Estado, en este caso chileno, tiene al suscribir tratados internacionales de derechos humanos y también, como son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, respecto a las actividades que las empresas hacen en el territorio nacional. Por lo tanto, ha avanzado un mayor conocimiento y con ello también un mayor rechazo a este tratado comercial que estamos analizando el día de hoy. El aspecto político, las elecciones que tienen lugar en los Estados Unidos han jugado un papel central, por tanto, en frenar este proyecto. ¿A qué se debe ese comportamiento? ¿Cuáles son las razones de los dos candidatos para adoptar una actitud radicalmente en el sentido de frenar esto y quizás incluso que no se pueda concretar posteriormente? Fíjese, Gonzalo, que hay una situación bien particular en Estados Unidos, porque si usted revisa las encuestas, todavía la sociedad americana sigue favorablemente apoyando el libre comercio y los tratados. Una última encuesta que salió la semana pasada habla de que 6 de cada 10 americanos apoyan el TPP, incluso específicamente. Pero los candidatos han mostrado este rechazo. Sabemos que el candidato Trump tiene un abierto rechazo no solamente al TPP, sino a la política comercial en general de los Estados Unidos. Y por parte de Hillary Clinton está esta disyuntiva si es más bien una actitud de campaña para consolidar el apoyo, sobre todo los votos de Sanders y de la senadora Warren, o bien si efectivamente va a tomar una postura contraria al TPP. Eso es lo que vamos a tener que nosotros ir viendo y en definitiva determinar si es que va a poder seguir adelante o no el TPP, porque como sabemos el propio tratado establece que al menos el 85% del PIB del bloque, donde Estados Unidos está, se necesita para aprobarse. Es decir, sin Estados Unidos o sin Japón, el TPP, aun cuando se aprobara por los otros países, no podría llegar a buen puerto. No podría llegar a buen puerto y de momento uno podría pensar que hay gente que está tratando de elaborar alternativas. También el Ministerio de Exteriores, también la
los expertos del Ministerio en materia de comercio exterior y del TPP creen que el tratado ya no tendrá lugar o piensan que sí podría quizás presentarse más adelante con otro nombre, con otra perspectiva? Hemos recibido aún señales de parte de Estados Unidos en términos de que al menos la voluntad de la administración del presidente Obama es de que el acuerdo pueda ser aprobado por el Congreso durante este año. Si eso, de no ocurrir eso, efectivamente se abre un panorama político que habrá que evaluar en su momento. El acuerdo dispone de que aún son 2 años a partir de la firma del tratado en la cual los 12 países miembros del bloque deben ratificar por parte de sus congresos el acuerdo. Por lo tanto, aún podría caber espacio de tiempo, si es que esto no es así este año, para que los 12 países, incluso Estados Unidos, lo aprueben. Por lo tanto, habrá que ir evaluando y analizando los escenarios que se puedan generar a partir de la situación que se dé en cada uno de los países y en particular en Estados Unidos con respecto al TPP. Ahora, es claro de que efectivamente, mirado con cierto nivel de anticipación, el esfuerzo desplegado en una negociación compleja que tomó más de 5 años, en la cual se tomaron decisiones de política importantes, creo que van a merecer de parte de los países involucrados un análisis de ver cuáles pueden ser los escenarios que se pueden abrir a partir, ¿no es cierto?, de un fracaso en Estados Unidos en términos de la aprobación del acuerdo. ¿Qué significa esto para los países de la región desde el punto de vista de los opositores al TPP? Bueno, en primer lugar, yo suelo no estar de acuerdo con el optimismo imperante de que el TPP vaya a morirse pronto. Más bien creo que existen varias probabilidades de que se apruebe en el Parlamento estadounidense este tratado, aun cuando hoy día la contingencia electoral estadounidense haya balanceado un poco lo que existía anteriormente, que era una fuerza más o menos amplia para poder aprobar el Tratado Transpacífico. Yo diría que en Estados Unidos el principal problema hoy día no está tanto en el lado demócrata, sino que en el lado republicano, de parte de algunos líderes que no están contentos con el resultado del Tratado Transpacífico y que, siendo abiertos al libre comercio, no están contentos con los resultados a los cuales se llegaron. Eso en una contingencia mundial donde... ¿Concretamente en qué punto? ¿Hay algo específico? Específicamente, yo diría que en medicamentos y en protecciones locales en temas agrarios. Pero yo diría que esto también está circunscrito en un contexto donde los 3 megaacuerdos comerciales, el TISA, el TPIP y el TPP, están en una encrucijada mundial que también desestabiliza esta estrategia comercial estadounidense de poner un balance mundial en donde el resto de los países puede insertarse en nuevas reglas de comercio, de propiedad intelectual y otro tipo de nuevas reglas. Entonces, dado por ejemplo que el TISA en en Europa está cayendo, digámoslo así, Francia y Alemania ya anunciaron que no querían estar dentro de ese nuevo bloque, Estados Unidos ve que una estrategia general mundial está siendo cuestionada por diversas materias y la contingencia estadounidense, específicamente electoral, en el caso de Trump, por la crítica a los tratados de libre comercio, la pérdida de empleo a los cuales ha llevado y específicamente todo el tema que tiene que ver con soberanía y inmigración, que también está involucrado en este tema, porque de alguna manera el reclamo que hace Donald Trump es decir, los trabajos de los estadounidenses para los estadounidenses y que las corporaciones extranjeras vengan acá a tener más facilidades, implica que estas empresas estadounidenses pueden irse hacia afuera o viceversa. Y por el lado de Hillary Clinton es básicamente lo que decía Jorge también, una amenaza que sintió por la izquierda Hillary Clinton de una población más bien centrada en los sindicatos, que se oponen a los tratados de libre comercio y que significa una base fundamental dentro de los demócratas y un cuestionamiento a los líderes demócratas también. Paulina, ¿piensas tú también que esta es una situación momentánea, que pueden haber cambios, que sobre todo en el campo demócrata se puede, si llega a ganar Hillary Clinton, cosa que tampoco sabemos, sí, que ellos podrían volver a reimpulsar con más fuerza este proyecto los Estados Unidos? Eso quería yo retomar, porque aquí se ha hablado de habría que replantearse de acuerdo a lo que ocurra o no ocurra frente a Estados Unidos o frente a cualquier otro país, porque una cosa es el 85% del PIB y otro son que tiene que ser ratificado por al menos 6 países. Entonces hay esas 2 medidas, además del plazo que se impone el propio tratado del 4, ya sabemos, de febrero de 2018 para que esté adoptado. Entonces hay al menos 3 lineamientos que nos hacen en ese escenario barajarnos. Ahora,
Ahora, pensado en qué pasa si el TPP no existe, y aquí ya viendo con un sentido futurista, pero también de cómo debemos enfrentar de aquí en adelante los acuerdos comerciales y su tramitación, es que este puede reformularse y hay otros países en la región, pensemos en Brasil, pensemos en Argentina, que pueden estar muy interesados también hoy día, bajo unas nuevas conducciones, en también incorporarse a bloques económicos de esta naturaleza. Es decir, que el TPP hoy día se caiga no quiere decir que no se reformule, incluso que este crezca, ya sabiendo cuál es la conducta que van a adoptar varios de los países que están involucrados, en este caso 12, en el Acuerdo Transpacífico. Entonces, yo creo que hay que tener una alerta permanente. Aquí estamos hablando de un acuerdo que, insisto, ha empezado a generar no solamente en esta región, en esta zona Asia-Pacífico, sino también, como bien decía Carlos, en lo que es Europa, a partir del TTIP y de otros acuerdos de esta misma naturaleza, ciertas aprehensiones, no solamente en los ciudadanos o no solamente en algunos gobiernos, sino también en los órganos internacionales a donde los estados han comprometido también obligaciones internacionales, porque no nos olvidemos que tenemos acuerdos comerciales de este carácter, pero también tratados internacionales en materia de derechos humanos que deben tener la misma atención y vigencia para los distintos países. Y esto demuestra la debilidad de los Estados Unidos en cuanto a política exterior y en cuanto a política comercial. ¿Cómo los países latinoamericanos van a seguir confiando en Estados Unidos cuando con un proyecto de esta naturaleza de pronto, de la noche a la mañana, dicen, mire, esto no puede ir? ¿Qué experiencia le deja a América Latina esta realidad? Así es. A ver, yo creo que he anticipado sacar una conclusión de ese tipo, Gonzalo, porque esto está cruzado por una contingencia electoral. Pero lo interesante es que el TPP también surgió o nació para establecer las reglas del comercio de China y del Asia-Pacífico sin China. Por lo tanto, si Estados Unidos, que es el país que lidera y que quiere tomar una posición relevante en todo el bloque del Asia-Pacífico, en las reglas del comercio, cuesta pensar que si cede ese liderazgo porque se cae el TPP, obviamente alguien va a tomar ese protagonismo y el país indicado sería China. Por eso, toda esta discusión que está ocurriendo en Estados Unidos, cuesta imaginarse que finalmente no prospere el TPP o una nueva conversación donde los países revisen algunos contenidos del tratado, porque significaría en la práctica que Estados Unidos cedería en el Asia-Pacífico el liderazgo, el protagonismo a China, justamente todo lo contrario a lo que buscaba tomando este protagonismo con el TPP. Ahora bien, sin duda alguna, me imagino que los expertos del Ministerio, y usted es uno de ellos en materia de comercio exterior, se preguntan qué están pensando el resto de los que iban a ir en este barco del TPP. ¿Han habido consultas? ¿Cuál es el ambiente que se respira entre los países que estaban ya dispuestos a llevar adelante el tratado? La información que nosotros tenemos al día de hoy es que de los 12 países miembros del TPP, ya 8 han iniciado sus procesos de aprobación en sus respectivas instancias legislativas o parlamentarias. En algunos de estos casos con bastante avance, como por ejemplo en el caso de Malasia, por ejemplo, que ya el acuerdo se encuentra aprobado, o en el caso de Singapur, Australia, Nueva Zelanda, todos ya están transitando hacia la aprobación del acuerdo y de las normas de implementación del acuerdo correspondientes. Solamente hay 4 que aún no han iniciado formalmente ese tránsito. Estados Unidos, por supuesto, lo estamos viendo, más allá que Estados Unidos ya ha dado algunas señales formales de su inicio de la tramitación hace un par de semanas atrás. Canadá, que todo apunta a que debería comenzar a hacerlo a comienzos del próximo año. Vietnam, que probablemente lo haga en lo que resta del presente año. Y nuestro país, que también se apresta, ¿no es cierto?, en los próximos meses a iniciar su tramitación en el Congreso. Es decir, en la tónica general del TPP, evidentemente se ha seguido transitando y cumpliendo los plazos a efectos de poder tener aprobado el acuerdo dentro de este periodo de 2 años. Evidentemente hay en conversaciones, yo diría más bien de carácter informal, siempre la atención respecto al proceso por el cual está atravesando Estados Unidos, por lo que señalábamos anteriormente, pero es de cautela y es de espera a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en particular si es que finalmente se concreta la idea de la administración Obama de someter a la aprobación de su Congreso este año el acuerdo.
Carlos, ¿cómo ven los que se han opuesto al tratado la situación actual, por un lado, pero por otro, también en lo que respecta al proceso que se seguirá en Chile, al debate parlamentario que tendría que venir? Yo supongo que van a seguir con la misma energía con la cual han estado trabajando y que no ha despertado mucha simpatía entre los sectores gubernamentales. Sí, Gonzalo, a mí hay una cosa que me sorprende y es que se habla con mucha tranquilidad incluso de empezar a expandir el Tratado Transpacífico cuando ni siquiera hemos dado una discusión seria en Chile de la implicancia de este tratado. De hecho, bueno, Felipe podrá mostrarnos, pero hoy día ya están haciéndose conversaciones con Centroamérica y con otros países sudamericanos para que se integren al Tratado Transpacífico. Y yo digo, después de un proceso tan antidemocrático como fue el Tratado Transpacífico en general, durante sus yo diría más de 5 años de negociación, 7 años de negociación, después de hoy día tener una oposición civil tan fuerte al tratado, incluso en los parlamentarios de la nueva mayoría y los parlamentarios de derecha, y después de tener, digamos así, un proceso donde ha faltado información y reflexión, yo digo, ¿por qué estamos empezando incluso a pensar en expandir este acuerdo a otros países cuando ni siquiera hemos tenido la legitimidad interna de poder tener una discusión con altura de miras? Y ahí, obviamente, nuestra postura ha sido siempre poner un punto crítico, un balance de lo que nosotros vemos como puede afectar el Tratado Transpacífico en términos buenos y en términos negativos a nuestro país. Y ese es el balance que nosotros llevamos haciendo ya alrededor de un año de trabajo en la plataforma que nos formamos en septiembre del 2015, una plataforma que hoy día agrupa a 110 organizaciones sociales que van desde pueblos indígenas, organizaciones del medio ambiente, organizaciones de derechos digitales, otras que son organizaciones netamente políticas, parlamentarios que están incluso adheridos a la plataforma. Y nuestra misión, digámoslo así, no es solamente tratar de impedir que el Tratado Transpacífico se apruebe en el Parlamento, sino que generar una discusión crítica con altura de miras de las implicancias que ha significado el libre comercio para Chile y en particular lo que ha significado, lo que puede significar en términos de riesgos la aprobación del Tratado Transpacífico para nuestro país en términos generales en la población de nuestro país. Entonces, la energía nuestra está concentrada hoy día en hacer un trabajo tanto en la calle como en el Parlamento, a nivel comunicacional, como a nivel crítico, para informar a la ciudadanía de estos posibles afectaciones a la soberanía nacional, a los derechos de la salud, en general a las temáticas que nosotros hemos estado levantando y hacer consciente a los parlamentarios de lo que puede implicar la aprobación de este acuerdo. Las críticas, ¿cómo se han recibido por parte de las autoridades en Chile, don Felipe, por un lado? Y por el otro, es cierto que ya Chile tiene convenios con prácticamente todos los países. ¿Qué recogen ustedes de las críticas que vienen de sectores que se oponen al TPP en Chile? Sí, lo primero, antes quisiera solamente abordar un punto que señala Carlos respecto a esta suerte de empuje o de voluntad de tratar de sumar nuevos miembros al TPP. Eso no es efectivo, no ha habido ninguna procedimiento formal respecto a sumar nuevos miembros al TPP, porque eso además no podría ser posible porque el TPP no existe, no está en vigencia. Lo que sí ha existido es el interés de muchos países por conocer cuáles son los términos o los alcances que el acuerdo tiene. Y en ese sentido, nosotros hemos participado en diálogos con distintos países que se nos han acercado a nosotros para conocer con mucho interés cuáles son los contenidos de este acuerdo y así lo hemos hecho. Pero pasando al tema de las críticas, efectivamente este proceso durante los más de 5 años de negociación estuvo atravesado por fuertes críticas de parte de la sociedad civil. Y en ese sentido yo creo que en el curso de la negociación, en estos más de 5 años, esas críticas fueron, por supuesto, esos puntos respecto a los cuales había preocupación de parte de la ciudadanía, fueron atendidos por el equipo negociador que condujo este proceso. Yo diría que hay un elemento que me parece que es muy significativo que deja este proceso negociador del TPP, que es la necesidad de que negociaciones de esta naturaleza, que tienden a establecer acuerdos de esta magnitud, necesitan el contacto permanente con la sociedad civil para efectos de ir conociendo qué es lo que la sociedad civil necesita o le preocupa respecto de estos acuerdos. Ahora, mirado eso desde la óptica del resultado final del proceso, nosotros estamos muy tranquilos y satisfechos porque estamos convencidos de que en cada uno de esos temas que fueron resaltados como puntos de preocupación fueron debidamente resguardados, protegidos en el resultado final de la negociación.
Por ejemplo, se señalaba aquí hace un momento respecto a los posibles impactos que puedan tener con respecto a el acceso a la población a los medicamentos, un tema que fue extremadamente sensible a lo largo de esta negociación. En el caso nuestro, en el caso de Chile, el resultado que arroja la negociación nos deja tranquilos en términos de que Chile no deberá introducir ninguna modificación en su sistema legal con respecto a las normas que dan cuenta, ¿no es cierto?, de los derechos que tiene la población para acceder a los medicamentos. No habrá impacto en el precio de los medicamentos ni en ninguna otra normativa al respecto. Se señalaba también los posibles impactos, y esto también ha estado muy en el debate durante los últimos meses, respecto a las posibles afectaciones que el TPP podría tener en materia de derechos humanos. En ese sentido, creo que vale la pena atender a las múltiples disposiciones que están contenidas en el acuerdo que dan cuenta o que preservan el derecho a los estados para poder regular en distintas materias de sus políticas públicas. Un tema que se recoge en distintos instrumentos de Naciones Unidas al respecto. Vamos a volver sobre ese punto, que es muy interesante, evidentemente, pero da la sensación de que no solo aquí en Chile, sino que también en otros países, la preocupación de mucha gente es el secretismo que se ha tenido con este tratado. Así, hay una serie de cosas que no se sabían, que el movimiento opositor al tratado ha tenido que conseguirlas por otros lados. ¿Por qué tanto secretismo? Si al final esto tendría que ir al Parlamento y tendría que debatirse públicamente, y al final te tendría que saber qué realmente hay detrás de cada punto, de cada cosa. ¿A qué se debe este secretismo y cómo ha contribuido de forma negativa al éxito del proyecto el secreto que se ha querido guardar? Lo primero que hay que señalar, Gonzalo, es que efectivamente todos estos tratados contemplan un proceso de discusión y deliberación en el Congreso, que es lo que ocurriría cuando se presente el proyecto por las autoridades al Congreso. Ahora, yo creo que siempre se puede manejar de mejor manera la comunicación y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, pero también estas negociaciones requieren ciertas cláusulas de reserva de confidencialidad, porque tú estás en un proceso analizando distintas materias, algunas que son delicadas, tensas, y tú no puedes estar en el fragor de una negociación en cada minuto consultando o informando a la ciudadanía lo que tú estás en ese proceso. Por algo hay un Congreso y hay un proceso deliberativo, sin perjuicio, insisto, que se podría siempre mejorar lo que es la información, en qué van los procesos. Pero yo creo que también es importante la reserva o la confidencialidad que tiene que tener un proceso de negociación, como cualquier tipo de negociación, no solo en materia internacional, sino también en materia privada. Ahora, Gonzalo, tú mencionaste un tema muy interesante, que es un argumento que ronda bastante, que es ¿para qué Chile se incorpora en esta negociación si tiene tratados bilaterales con los 11 países restantes? Yo creo, en primer lugar, que hay beneficios adicionales que establece el TPP. Por ejemplo, productos que estaban excluidos en los tratados bilaterales sin preferencia arancelaria, que hoy día tienen preferencia. Ejemplo, el 80% de los productos excluidos con Japón. Japón es de nuestros 3 principales socios comerciales. Y además, que es un tema más de fondo, que hoy día los tratados no solamente se refieren a integración comercial, sino que también incorporan nuevos temas. Los temas de derechos humanos que señalaba Paulina, temas de cómo mejoramos nuestras regulaciones, cómo abrimos las compras públicas de los países. Por lo tanto, no solo hay que verlo desde la perspectiva arancelaria, si Chile ya hace mucho tiempo tiene un arancel casi promedio inferior al 1%, sino estos nuevos temas y los nuevos paradigmas que hay hoy día a nivel de comercio mundial. Paulina, ¿ven ustedes la posibilidad real de que temas relacionados, por ejemplo, con los derechos humanos, con los pueblos indígenas, puedan ser incluidos? ¿O es más bien una retórica que no alcanza a compaginarse bien con la realidad? A ver, yo creo que aquí hay varios temas que se han abordado y yo quiero seguirlos un poco secuencialmente. Primero, porque efectivamente el secreto ha concluido, el texto está disponible tanto en la página de Chile Mejor sin TTP como de Gobierno desde noviembre pasado. Ahora, eso no faculta a que exista un debate público al respecto, y de hecho por lo mismo agradezco este panel, porque hasta ahora se ha negociado secretamente, se ha discutido en cuartos adjuntos o oscuros, como les solemos llamar más bien nosotros, y no ha habido debate.
no ha habido debate expuesto a la ciudadanía. Hoy día discutimos de Constitución, hoy día hemos hablado de fondos de pensiones, hemos hablado de educación, pero no hablamos de acuerdos comerciales. Y claramente estos sí tienen impactos en los derechos humanos, no consideraciones hacia los derechos humanos en su texto, que es importante resaltar. Entonces, ¿cómo esta parte que ya lo hicimos mal, corregimos hacia adelante para salvaguardar derechos? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los parlamentarios no van a poder hacer modificación alguna del texto. O sea, una cosa es debatir y otra cosa es poder incidir en el mismo, cosa que no van a poder hacer. ¿Hay acuerdo de los parlamentarios para eso? No, es las exigencias del texto, está cerrado en noviembre y no se puede modificar absolutamente nada. O sea, que se vota en el bloque. Exacto. ¿O no? Exacto, ¿O sí o no? El todo o nada. Dos cosas importantes también señaladas. Hasta ahora se ha tramitado parlamentariamente estos acuerdos con minutas, ¿verdad? Y además con urgencia. El gobierno ha señalado que al menos en el caso del TTP, lo ha comprometido públicamente, no va a imprimir urgencia al TTP. Es lo que esperamos para que se dé y se abunde en esta discusión. UNESCO se acercó a la plataforma de la que el observatorio también forma parte, preocupada por la ausencia de un debate público y de información a la ciudadanía. Es decir, hoy día estamos manteniendo este debate que es sustantivo y sustancial, no solamente para el desarrollo económico, sino también para que las personas podamos decidir qué tipo de desarrollos queremos. Entonces, ni los parlamentarios pueden hacerlo, ni tampoco se están generando estas condiciones. Y hay además un punto muy importante que tiene que ver con los derechos de pueblos indígenas que tú señalabas. Tanto Chile, México como Perú, que forman parte de este acuerdo, han ratificado el convenio 169. Es más, cuando este se adopta en el año 89, pusieron su voto para que este pudiera entrar en vigor. Ese tratado resguarda los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que hay medidas ejecutivas del Ejecutivo que ya no se hizo o legislativas que puedan afectar sus derechos. Ya la relatora de Naciones Unidas insistió en la relación que hay entre acuerdos comerciales, entre industrias extractivas o megaproyectos y los territorios indígenas. El texto del TPP menciona a los pueblos indígenas en un carácter de reserva, pero los menciona. Sin embargo, no se ha realizado la consulta. Es más, Chile es el único de estos tres países que ha señalado que la consulta no procede. Y no procede sobre la base de 2 decretos que fueron inconsultos y que fueron impuestos mediante decreto presidencial por la administración de Sebastián Piñera. Sobre esa base, Chile deniega el derecho que tienen los pueblos indígenas a participar de esta discusión, pero a participar de esta discusión además con una consulta establecida, cuyo mecanismo Chile todavía no ratifica. Es más, estos decretos, en el examen periódico universal, Chile se obligó y se comprometió a revisarlos y modificarlos. Y no solamente no lo ha hecho, sino que hoy día está utilizándolo como pretexto para no consultar a los pueblos indígenas. Te termino solamente con este punto. En la línea de la participación, que también es un derecho humano, el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Estados Unidos fue sometido a un plebiscito. Creo que hoy día hay que generar discusiones en los distintos estados en torno a estos tratados para que la población informada pueda también adoptar posiciones y, por qué no, podamos votar para que finalmente sea la ciudadanía y no un parlamento que carece de facultades para hacer modificación alguna el que pueda determinar qué tratados adoptamos y cuáles no en los países de América Latina y del mundo entero. O sea que estamos frente a un panorama a nivel de los países como Chile, donde lejos de haber un consenso frente al tema, hay bastantes divergencias bastante profundas. ¿Cómo se pueden acercar las posiciones y qué importancia tienen para el resultado final del debate parlamentario que tendría que tener lugar estas oposiciones que se manifiestan? Me parece que lo que ha hecho Paulina y Carlos va a una reflexión más de fondo, que es: ¿queremos seguir apostando como país a la apertura económica, a la apertura comercial, a la integración que Chile inició ya en la década de los 70 y que, si tú miras las cifras, ha ido de la mano el comercio con el desarrollo económico? Yo creo que sí. Yo creo que un país como Chile, que más de la mitad de su crecimiento, de su PIB, se explica por el comercio, tiene que seguir en esa senda en cuanto es un mercado chico que tiene que abrirse al mundo. Y respecto del TPP, al ser un acuerdo tan comprensivo, lo que hablábamos, que no es solamente comercio y aranceles, claramente eso genera en el Congreso y en nuestros parlamentarios múltiples vocerías. En otras palabras, no estamos hablando solo de parlamentarios ligados a temas internacionales, sino que van a salir vocerías en temas medioambientales, en temas
de modernización del Estado, en temas indígenas, etcétera. Y yo creo que eso es parte del proceso democrático, es decir, bienvenido que haya discusión, que haya debate, que haya distintas posturas y que finalmente, así como nosotros hemos investigado en el Centro de Estudios de la Universidad Católica y tenemos una posición favorable en cuanto al beneficio al país del TPP, se contrasten las distintas opiniones y finalmente se tome la decisión que corresponda de aprobación al TPP, que es lo que creemos nosotros, o de rechazo, como cualquier proyecto de ley o como cualquier otro de los más de 25 tratados o de los 25 tratados que Chile ha suscrito con países en el mundo. Solo me permite agregar algo respecto de lo que se señaló porque me causa preocupación. Breve, por favor. Sí, muy breve. El Estado debe dos tipos de informes, uno de beneficios económicos y uno de derechos humanos. Se lo ha pedido el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando se reunió con el director de Direcon. Sin embargo, el de beneficios económicos, por el propio canciller se nos señaló que no iba a ser entregado sino hasta que entrara al Congreso. Este informe, lo que hemos sabido por la propia Direcon, es elaborado por la Universidad Católica. Hoy día tenemos un representante de la Universidad Católica sentado aquí que señala abiertamente que el centro está con una posición a favor del tratado. Y entendemos que es la misma casa de estudios que va a elaborar un informe que debería ser lo suficientemente obsecuente y sin postura y con análisis de los datos para hacerlo. Debemos el de derechos humanos y debemos el de beneficios. Don Felipe, porque don Felipe nos quiere aclarar. Porque para poder hacer una información, para poder hacer un debate público en condiciones necesitamos esos informes hoy día a disposición, no solamente del Parlamento, sino que de la ciudadanía. No es efectivo que este estudio de impacto macroeconómico que se haya encargado a la Universidad Católica. Es lo que señaló Andrés Rebolló en reunión con la plataforma en la que Carlos y yo estuvimos presentes. Probablemente, no sé, no estuve en esa desconozco el contexto de esa discusión, pero lo que sí te puedo asegurar en este momento es que el estudio respecto a los impactos macroeconómicos que tendría el TPP, tomando básicamente dos variables, que son la disminución en la tasa de aranceles que nuestras exportaciones tendrían que continuar pagando en los mercados miembros del TPP, y en materia de liberalización de servicios, no es un estudio que se haya encargado a la Universidad Católica. Yo estoy hablando como Centro de Estudios Internacionales de la misma universidad, no estamos haciendo ese estudio y por lo tanto aclaro ese punto, que nosotros no estamos en lo que señala Paulina. Y respecto a lo que tú decías de los grupos de interés, yo personalmente felicito la posición que ha tenido el Estado de Chile en la negociación, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en la industria farmacéutica, se mantiene la protección de los 5 años a los medicamentos biológicos, y cuando tú lees distintas industrias americanas, como la farmacéutica, la tabacalera e incluso servicios financieros, quedaron bastante descontentos con muchos aspectos de lo que se negoció el TPP, y la negociación más dura de Chile ya la tuvo hace 10 años con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, yo no veo que el TPP es aquel acuerdo que ha acorralado de alguna manera a Chile. Al contrario, ha mantenido las posiciones y las condiciones que ya tenía con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y como señalé anteriormente, creo que hay beneficios adicionales producto de este acuerdo. ¿Cuáles serían esos beneficios? Primero, que hay productos que estaban excluidos, es decir, que cuando tú los exportabas tenían arancel, que hoy día van a tener preferencia arancelaria, es decir, arancel cero. ¿Concretamente qué productos? A ver, hay distintos productos, el salmón, carne bovina, lácteo, hay que ver dependiendo de qué país en los tratados bilaterales teníamos algún tipo de restricción. Segundo, reglas comunes para este mercado de 800 millones de personas versus que en los tratados bilaterales tú tienes reglas comunes pero de manera con un país, pero después con el otro quizás tienes otras reglas. Tercero, creo que hay temas interesantes como la acumulación de origen, que tú puedes ocupar un insumo de un país del bloque, produces la parte final en Chile y exportas como un producto nacional. Creo que la acumulación de origen es un tema de los encadenamientos globales que se viene fuerte. Y finalmente, que me parece que el mecanismo de solución de controversia entre Estados es más efectivo y expedito. Termino solamente con un ejemplo. Con Vietnam tenemos un tratado bilateral, arancel cero, pero hay imposiciones no arancelarias, formularios, requisitos que exigen a nuestros exportadores, que son maneras de, una otra manera de proteccionismo, como es el formulario en Vietnam, que puede tomar 3, 4, 5 años en que sea Chile. Y mientras no esté ese papel, nuestros productores no pueden exportar. Me parece que con el TPP el mecanismo de solución de controversia va a ser mucho más efectivo, más expedito a través de un panel, y se va a poder dar solución a este tipo de barreras. Ese es un aspecto importante,
pero también hay otro, es decir, que sería mucho más global, geoestratégico, en el sentido de que Estados Unidos necesita este tipo de tratado, también el tratado de los países del Atlántico, porque quiere ser el conductor principal del proceso de globalización. Si ahora, con el fracaso momentáneo del TPP, con los problemas que tienen para el Tratado del Atlántico, podemos decir que Estados Unidos ha perdido la conducción política frente a estos temas y que están en un problema bastante serio y que en el fondo lo que están haciendo es generar todavía más desconfianza en una dirección que no han logrado asumir. Sí, yo creo que quizá habría que mirar el fenómeno de lo que está sucediendo con la generación de normas jurídicas para el comercio internacional de una manera más global, no necesariamente mirado bajo la prisma de lo que pueda o no estar sucediendo en Estados Unidos. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años a nivel del sistema de comercio internacional es que a nivel del sistema multilateral hemos entrado en una suerte de imposibilidad de generar nuevas normas y de abordar los desafíos que el comercio internacional enfrenta en la actualidad. Para Chile, y esto lo engarzo a la pregunta que tú anteriormente le hacías a Jorge, ¿cuál es el beneficio desde el punto de vista geopolítico? Para Chile es un beneficio muy importante. Chile ha estado los últimos 20 años en una estrategia muy fuerte de apertura de su economía al mundo y en donde el contar con reglas jurídicas internacionales juega un rol fundamental, dado el tamaño de nuestra economía y la apertura que tenemos a los mercados internacionales. Por lo tanto, la participación de un esquema como el TPP, con la importancia que tiene, con las cifras que Jorge citaba anteriormente, para Chile era fundamental ser parte de ese proceso desde el inicio, poder influir en el diseño de esas reglas que van a regular el comercio internacional de aquí hacia adelante. Esperamos que así sea. Y por lo tanto es distinto poder participar desde el inicio y no finalmente tener que adherir posteriormente a reglas respecto de las cuales no sea o no haya mayor capacidad de poder influir respecto a ello. Ahora, ese objetivo, y con esto termino, no era cualquier costo. Y eso nosotros como equipo negociador lo tuvimos claro durante estos más de 5 años de proceso. Y no era cualquier costo en términos de que nosotros no íbamos a exponer aspectos de políticas públicas muy centrales que fueron parte de la negociación y que pudieran haber conducido a una afectación importante de la capacidad del Estado de Chile para poder regular esas materias. Carlos, a pesar de toda esta explicación, el movimiento no al TPP continúa con la misma fuerza del inicio, oponiéndose a esta iniciativa. Lo que pasa, el nombre de la plataforma es muy importante porque nosotros nos llamamos Chile Mejor Sin TPP. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros hacemos un balance, que no es un no de rajatabla donde uno dice, oye, de partida nos oponemos a todo lo que exista. No, lo que nosotros hemos hecho es hacer un análisis concienzudo de cuáles pueden ser los impactos y los beneficios del TPP. ¿Y cuál es el problema, Gonzalo, hoy día? El gobierno negoció durante 7 años sin hacer ningún informe de impacto económico o de impacto social del Tratado Transpacífico. Entonces, hoy día, ¿con qué nos encontramos? Han hecho informes con universidades que no sabemos, que no nos quieren decir, y con informes que no quieren entregar y que tienen elaborados desde el año pasado. Entonces nos dicen, queremos hacer una discusión pública, sensata, pero al mismo tiempo no entregar la información debida para poder dar esa discusión. Y lo que nosotros hemos hecho es ir al extranjero a buscar esta información. ¿Y qué es lo que nos encontramos? El informe del Banco Mundial, que dice que Chile va a crecer si es que, en un ámbito optimista, manteniendo condiciones de pleno empleo, un 0.07% anual. ¿Con qué nos encontramos? Con pérdidas en los sectores más importantes donde hay desarrollo de tecnología o de habilidades, donde dice el Banco Mundial, sobre todo en químicos, transportes y áreas de maquinarias. Entonces, claro, uno empieza a ver cuáles son los magros beneficios que uno puede tener en términos de desarrollo económico. Algunos productos, 1.600 productos que entran a nuevos mercados y otros 1.600 que adquieren mejores condiciones, pero eso en un contexto donde Chile, como tú bien decías, tiene tratados de libre comercio con los 12 países, tenemos uno de los promedios de aranceles más bajos de todo el mundo, es decir, somos un país ya completamente abierto al mundo y lo que podemos ganar en comparación con el resto de los países del TPP es muy bajo. Y nos topamos también con informes de alcance mundial como los que ha hecho la Universidad de Tufts o premios Nobel que dicen que Chile tiene riesgo de perder empleos, por ejemplo, que es lo que ha dicho el informe que sacó la Universidad de Tufts, o afectación directa a los derechos humanos, como ha sido el informe que sacó la Universidad Diego Portal. Entonces, yo me pregunto, si el gobierno no ha sido capaz de hacer un informe durante 7 años de negociación de los impactos que va a tener el Tratado Transpacífico, y al mismo tiempo esconde la información que para nosotros es importante tener en el debate, y sabemos que está ahí,
Entonces nosotros nos preguntamos cuál es la conciencia que existe hoy día del desprestigio de la política que existe hoy día y del alcance que puede tener aprobar un proyecto que se negoció en secreto y que al mismo tiempo no otorga la información necesaria para la discusión pública. Y ahí, en las conversaciones que tenemos con los parlamentarios, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, con parlamentarios representantes de la UDI y RN, con los cuales nos hemos juntado, con parlamentarios de la Democracia Cristiana en general, del Partido Socialista, del PPD, ¿con qué nos encontramos? La crítica rotunda es falta información, no hay estudios y al mismo tiempo no hemos dado un debate a altura de mira. Y eso en un contexto de crisis política, donde la desconfianza con la política es tan grande que tenemos un Parlamento con un 12% de aprobación, partidos políticos con un 3% de aprobación o de confianza. Y bueno, yo digo, en ese contexto de desconfianza política, ¿podemos seguir trabajando, como decía Jorge, acuerdos internacionales que se manejan de una cierta manera, ya, digámoslo así, medieval? ¿O tenemos que avanzar hacia una manera de negociar los tratados de libre comercio que apunte a un nuevo contexto de confianza con la ciudadanía y de otorgación de información, al menos la mínima necesaria para poder dar una discusión con el Me queda menos de un minuto. Este minuto podríamos aprovecharlo en saber de parte del gobierno de Chile en qué perspectiva quieren aprovechar el tiempo que viene, de tal manera de poder compaginar el esfuerzo por llegar a un acuerdo internacional de esta naturaleza y, segundo, fortalecer la relación con quienes tienen una visión distinta. De hecho, ya lo hemos hecho de manera muy intensa y en ese sentido quiero tomar este tema del esfuerzo que se ha hecho a partir de marzo del 2014 con la llegada de este gobierno en términos de abrir de manera importante esta negociación a la ciudadanía. Instauramos un cuarto adjunto que, más allá de las caricaturas que se puedan señalar con respecto a él, fue una convocatoria amplísima en donde convocamos a todos los representantes de la sociedad civil que manifestaran o que tuvieran interés de poder conocer respecto a los aspectos del tratado. Ahora, eso fue incluso antes del término de la negociación. Ahora, lo que hemos hecho una vez que ha concluido la negociación, bueno, hemos estado desplegados a lo largo de todo el país, en universidad, en foro, con Carlos hemos coincidido en múltiples ocasiones, lo mismo con Paulina, en términos de dar a conocer cuáles son los contenidos del tratado, darle la información, despejar las dudas que se generaron a lo largo del proceso y lo vamos a continuar haciendo, aprovechando todos los espacios de debate en donde se nos invite para poder entregar esa información. Hemos comenzado ya fuertemente a trabajar con el Parlamento para efectos de entregar la mayor cantidad de información posible. Esa es una información general que al parecer veo que no deja contenta a todo el mundo, pero en todo caso sí es una buena declaración de intenciones y esperamos naturalmente que se pueda aplicar de manera de que si se llevan adelante iniciativas como esta, se haga con un consenso general y en beneficio de todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.